Muy buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos para comenzar el curso, un par de minutos. Nada más si me pudieran informar en el chat si se escucha bien, por favor, y si ya pueden ver la presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar el seminario. Buenos días, me presento, soy la licenciada Carla Salazar y vamos a platicar el día de hoy sobre reformas a la ley de amparo. Desde luego, pues por la materia y para que podamos entender bien el impacto, tanto positivo o negativo, depende del punto de vista de cada uno de nosotros, que tiene esta reforma actualmente, pues sí me gustaría dar un preámbulo de qué es el juicio de amparo, qué es lo que tutela y por lo tanto podamos cada uno pues definir si esta reforma fue positiva o negativa y ya les daré mis puntos de vista, ¿no? Pero bueno, comenzando con el objetivo que es conocer el origen, es decir, la iniciativa, y ya las reformas propiamente, pues que se publicaron en el decreto relativo y que pues actualmente están vigentes y que son aplicables desde luego para los juicios de amparo que se presenten con posterioridad a la reforma. Ese es el objetivo. Y pues el temario que les preparé, como les comentaba, sí tiene este preámbulo de qué son los derechos humanos, las garantías constitucionales, qué es el juicio de amparo, la iniciativa y los puntos más importantes de la reforma, que es el interés legítimo, la suspensión, plazos y etapas procesales y la armonización del Código Fiscal de la Federación con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por una reforma que hubo ahí con respecto al tema de no suspensión por algunos actos emitidos por autoridades, en este caso fiscales, por diversos temas de créditos fiscales firmes o en su caso solicitudes de prescripción, que pues directamente nos impactan. Entonces comenzaré con la jerarquía de normas aquí en México para que podamos ir desmenuzando poco a poco esta parte del juicio de amparo. En México tenemos un sistema normativo muy vasto, sin embargo, en la punta de la pirámide, es decir, eh, pues la norma suprema que tenemos actualmente en México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está a la par de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es decir, están ambos en la punta de la pirámide. Por debajo encontramos los tratados internacionales, digamos, sobre cualquier materia. Debajo tenemos leyes generales, leyes federales, reglamentos y bueno, más abajo pues ya encontramos las normas de carácter general como la resolución miscelánea en materia fiscal, circulares, avisos, jurisprudencia. eh, pues ya tenemos diversos elementos que forman parte de del sistema normativo mexicano, pero al que en este momento nos ocupa desmenuzar, pues es justamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser nuestra norma suprema.
esta norma suprema que contempla los derechos humanos y las garantías constitucionales actualmente, porque desde luego, pues, como bien lo saben, la Constitución ha sufrido diversas reformas a lo largo de los años y actualmente con la reforma del 2011, pues contempla derechos humanos y garantías constitucionales, ¿no? Antes se denominaban garantías individuales y demás, pero bueno, actualmente son garantías constitucionales. Así tenemos que esta Constitución está conformada por dos partes. La parte dogmática, que es justamente la que se enfoca en estos derechos humanos y garantías constitucionales a partir del artículo primero al artículo 29, y la parte orgánica de la Constitución, que es justamente la que contempla o regula la estructura del gobierno y pues los poderes, básicamente de la Unión. Entonces, esto lo regula desde el artículo 29 hasta el artículo 136. Y entonces llegamos a esta parte de qué son los derechos humanos, ¿no? Porque estamos hablando que la parte dogmática de la Constitución los regula, pero ¿qué son? No sé si alguien tenga alguna definición o quiera participar sobre alguna idea o concepto que tenga sobre qué es un derecho humano. A ver, los leo. ¿No tienen idea? Ok. Bueno, entonces comencemos con ¿qué son los derechos humanos? Bueno, actualmente, como les comentaba, son derechos irrenunciables. Sí, correcto. Sí, son irrenunciables. Bueno, pues actualmente, como les decía, la Constitución contempla derechos humanos, ¿no? Y la noción general de derechos humanos, desde un punto de vista filosófico, si lo podemos llamar así, pues es básicamente la afirmación de que todas las personas tenemos derechos por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? O sea, literal. Desde luego, estos derechos humanos que son intrínsecos al ser humano. Ojo, estamos hablando de derechos humanos, ¿eh? No derechos solitos, derechos humanos. Entonces, desde luego, pues, son intrínsecos, ¿no? Ahora sí que, como bien lo comentaron, son irrenunciables, solo por el simple hecho de ser seres humanos. Desde luego tienen diversas clasificaciones y diversos criterios, diversas ideologías sobre esa clasificación, pues obviamente atendiendo a la naturaleza, al origen, al contenido, incluso a la materia propiamente. Estoy viendo aquí sus comentarios. Sí, son las 29. Ok, ahorita vamos a hablar de las garantías, la diferencia entre el derecho humano y la garantía constitucional. Am, sí, les decía que han sido clasificados de diferentes maneras, atendiendo a diversas ideologías. Actualmente, pues los clasifican como derechos humanos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Como les comentaba, pues depende el tipo de ideología, ¿no? Entonces, vámonos a dar unos ejemplos sobre estos derechos para que pues justo ustedes puedan saber qué es materia del juicio de amparo en algún momento si quisieran promover alguno, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos derechos humanos pueden ser el derecho a la vida, desde luego, el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad ante la ley, la libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personal, libertad de trabajo y profesión, considerado en el artículo quinto de la Constitución. Como les decía, estos derechos humanos están contemplados del artículo 1 al 29, que yo les estoy haciendo un pequeño resumen de lo que contemplan estos, pues estos artículos, ¿no? Pero realmente desde el artículo primero, pues podemos encontrar eh, que pues todas las personas en los Estados Unidos mexicanos, pues van a gozar de los derechos y las garantías que protegen esos derechos, ¿no? Tanto mexicanos como no mexicanos. Vamos a encontrar también el derecho a la educación, que los estoy colocando aquí en el artículo 3. Si gustan, digo, para un mayor énfasis, se encuentra en el artículo 3. Tenemos el derecho a la igualdad, que está en el artículo cuarto, el derecho a la salud, como se lo estoy colocando aquí. En esta parte donde dice libertad de trabajo, profesión, industria, comercio, pues está considerado en el artículo quinto. La libertad de expresión en el artículo sexto, libertad de asociación, unión, reunión y manifestación, el derecho de acceso a la justicia. Ojo, aquí estoy colocando derecho a acceso a la justicia, pero también va a aplicar como una garantía constitucional, en este caso, pues justamente de acceso a la justicia. Entonces,
Vamos a entrar un poquito en la disyuntiva, la diferencia entre una y otra, pero ahorita llegamos a esa parte. El derecho a la propiedad, desde luego, el derecho, derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la procreación también que se encuentra, derecho a la información, a la protección de nuestros datos personales, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la alimentación nutritiva, que fue una reforma que hubo recientemente, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la seguridad social, la prohibición, desde luego, de la tortura y la prohibición de la esclavitud. Más recientemente, de incorporación, el derecho al Internet, el derecho de petición, el derecho a la posesión de armas para seguridad y legítima defensa, obviamente con sus limitantes en las diversas leyes que se encuentran, la libertad de tránsito y el derecho al debido proceso, desde luego. Entonces, esos son derechos humanos consagrados en la misma Constitución y desde luego, pues cada uno tiene un impacto diferente, depende la situación en la que se encuentre cada persona, ¿no? Desde luego, estos actos son sujetos de violaciones por parte de las autoridades y que pueden ser materia de protección. Y entonces ahí es a donde llegamos a las garantías constitucionales, ¿de acuerdo? Entonces, a grosso modo, la garantía constitucional, pues es el instrumento legal, que normalmente son procesales, para restablecer el orden constitucional cuando es violentado algún derecho por un acto de autoridad. Es decir, ¿cómo me puedo proteger yo cuando alguno de esos derechos fueron violados, ¿no? Como los que les comenté anteriormente. Y, por ejemplo, dentro de nuestra misma Constitución, pues están contempladas estas garantías constitucionales hoy en día. Como les decía anteriormente o como antecedente, se llamaban garantías individuales. Así tenemos, por ejemplo, la garantía de seguridad social, ¿no? Que es una de las más importantes y más ocupadas por pues los litigantes, me incluyo, al momento de promover este tipo de juicios de amparo para, desde luego, pues validar, ¿no? Y reconocer que existió una violación a algún derecho y pues que ese acto se considere inconstitucional y podamos obtener un resultado benéfico por medio de este juicio de amparo. Están todas las garantías penales, las garantías de libertad, que desde luego incluyen la protección a la procreación, al trabajo, a la libertad de expresión, a la petición, reunión, asociación, posesión de armas, tránsito, culto, creencia y concurrencia. Y desde luego, pues las garantías también de propiedad. Y entonces, ahora que ya tenemos definido qué es un derecho humano y qué es una garantía constitucional, vamos a pasar a el tema del juicio de amparo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Comentario? Muy bien. Entonces, eh, el juicio de amparo es un medio de control constitucional. Básicamente. Ah, nosotros como gobernados tenemos acceso, desde luego, a este tipo de medio de control constitucional, pero no es el único, ¿de acuerdo? También hay otros medios de control constitucional que justamente regulan que se esté dando cumplimiento, pues, esta parte de constitucionalidad, como puede ser, por ejemplo, la controversia constitucional, que ahorita, bueno, no vamos a abundar mucho en ello, pero pues básicamente, pues es un medio que tiene por objeto resolver conflictos competenciales, por ejemplo, entre los poderes de la Unión y los órganos federales o estatales, ¿no? Eso es la controversia constitucional. Otro medio de control constitucional es la acción de inconstitucionalidad, que pues justamente aquí lo que se busca con este medio de control constitucional, pues es cuando hay alguna, se interpone, mejor dicho, cuando alguna norma o algo de reciente creación, pues va en contra justamente de este sistema de constitucionalidad. En este caso, el juicio de amparo es un medio de protección igual de orden constitucional, pero es contra normas generales o actos de autoridad que agravien a cualquier gobernado. O sea, aquí lo puse de una, a grosso modo, de manera muy general, pero pues básicamente es procedente contra estos dos actos, ¿no? Y lo que está buscando, pues desde luego, es proteger y preservar el régimen constitucional.
Ujú. Hay diversos tipos de juicios, hay otros tipos de juicios. Por ejemplo, van a encontrar un juicio mercantil, un juicio civil, un juicio penal, que desde luego, un juicio fiscal, por ejemplo, que atienden a lo mejor a un tema de legalidad, a otro tipo de circunstancias, ¿no? A resolver controversias entre particulares, a otro tipo de situación de controversias. Pero el juicio de amparo lo que está buscando es esa protección del orden constitucional, de los derechos humanos y garantías constitucionales que están reguladas en la Constitución. Incluso, ahorita vamos a ver en el tipo de amparo directo, por ejemplo, que se promueve contra sentencias definitivas que ya fueron materia de otro tipo de juicios que a lo mejor justamente buscaron combatir este tipo de controversias entre particulares, a lo mejor algún tema contra alguna autoridad. Y pues no tuvimos la razón ahí, pero creemos que se nos ha violentado algún derecho de procedimiento o desde el fondo del asunto, lo podemos pues impugnar por medio de este juicio de amparo. Así tenemos que hay dos tipos de amparo. Tenemos el amparo indirecto y tenemos el amparo directo. Básicamente o a grosso modo, el amparo indirecto se presenta contra actos y contra normas que no ponen fin a un juicio. ¿Vale? Ahorita vamos a desmenuzar esa parte de la procedencia, pero a grosso modo, pues lo podemos definir de una manera sencilla desde este momento. En cambio, el amparo directo se presenta contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que sí ponen fin a un juicio, ¿de acuerdo? Y este directamente pues va a ser resuelto por un tribunal colegiado de circuito. En cambio, el amparo indirecto lo resuelve un juzgado de distrito, que son entes que forman parte del Poder Judicial, del actual Poder Judicial. Entonces, retomando un poquito ese tema del amparo, ¿en dónde está regulado? Bueno, comenzamos que este juicio está regulado desde la Constitución. Está regulado en el 103 y en el 107 de la Constitución. Desde luego tiene su norma eh, general, que es justamente la ley de amparo, que es reglamentaria del artículo 103 y 107 de la ley de la Constitución, que es de donde nace este juicio. Entonces, el artículo 103 de la Constitución pues, nos establece justamente los medios de control constitucional que les decía, ¿no? Y tenemos en el artículo 103, fracción primera, que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, fracción primera, contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, así como por los tratados internacionales de los que México sea parte. ¿De acuerdo? Ahorita nosotros lo que hicimos fue un resumen de los derechos humanos que consagra la parte dogmática de la Constitución, pero vamos a ver un ejemplo también de un juicio de amparo donde les comento ciertos eh, derechos que están consagrados en pactos internacionales que también México, al tenerlos suscritos, pues como ya les comenté por jerarquía de normas, pues desde luego nos protegen de cierta manera. Entonces, si nos están violando esos derechos, también a través del juicio de amparo podemos apelar a que existió alguna violación a alguno de estos derechos consagrados en un tratado internacional del que México sea parte. También el artículo 103 nos dice que los tribunales de la Federación resolverán toda clase de controversia que se suscite por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restringen la soberanía de los estados o la autonomía, que es lo que les comentaba anteriormente, o por normas generales o actos de autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Y después nos migramos al artículo 107 de la Constitución. ¿Y que ese artículo nos establece? Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria. ¿Cuál es la ley reglamentaria? La ley de amparo, que es la que les decía, de acuerdo con las bases siguientes. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. ¿Qué significa esto? Que la persona a la que se le está afectando algún derecho es quien tiene que promoverlo, ¿vale? Teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo. Mucha importancia en esta parte, porque aquí es donde entra una de las reformas en la parte del interés legítimo. Ahorita vamos a definir la diferencia entre interés jurídico e interés legítimo. Siempre que se alegue un acto de autoridad que viola derechos reconocidos por la Constitución y que con ello se afecte pues, la esfera jurídica, ya sea de manera directa o indirecta, pues depende de la situación en particular, ¿no?
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser el titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa en estas materias. No obstante, la ley reglamentaria pues ya nos está definiendo con respecto a la reforma, o nos coloca, mejor dicho, los elementos que forman parte del interés legítimo. Ujú. Eh, Asimismo, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y a protegerlos, si procediere en el caso especial sobre el que versa la demanda. Entonces, aquí básicamente quien promueve es quien tiene esa protección, desde luego, y mucho más si se trata sobre un acto propiamente que, pues digamos, está afectando a un quejoso en particular. Ahora, cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Esto lo establece desde ahorita el artículo 107. Y entonces, ya vimos desde la Constitución 103 y 107. Ahora vámonos a la ley reglamentaria, que es justamente la ley de amparo. Entonces, la ley de amparo, igual, de igual manera, está desglosando desde la primera parte, las generalidades del amparo, o sea, vienen plazos procesales, viene la procedencia, improcedencia, causales de sobreseimiento, o sea, viene todo lo que va a regular procesalmente el juicio, por así decirlo, y ya después viene como procedencia de juicio de amparo indirecto, las formalidades que lleva ese tipo de juicio, y luego amparo directo, perdón, sobre qué procede, y posteriormente viene pues el procedimiento que atañe justamente al amparo directo hasta llegar al final a la parte de jurisprudencia, creación de jurisprudencias, criterios y demás, ¿no? Que la verdad es que la ley de amparo se ha surgido, ha tenido muchas reformas en los últimos años. Entonces, sí ha estado ahí, pero básicamente y a grosso modo eso es lo que contempla la ley de amparo. Entonces, llegamos a la procedencia del juicio de amparo indirecto, ¿no? Entonces, aquí ya entramos más de manera más particular a sobre qué procede el amparo indirecto. Entonces, procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen un perjuicio al quejoso. Y aquí entramos en cuanto a plazos procesales, ¿no? Nada más se los dejo como un dato. Si nosotros vamos a impugnar una norma propiamente, o sea, si alguna norma se publica en el DOF y consideramos que nos viola algún derecho, tenemos 30 días para poder impugnar esa norma, la norma, ¿ok? Que digamos, eso se conoce cuando es un acto autoaplicativo. Por su simple entrada en vigor ya nos está afectando, pero puede ser que no nos afecte directamente cuando se publicó la norma y a lo mejor más adelante surge un acto que deriva de esa norma y entonces ahí sí me afecte. Bueno, pues entonces a lo mejor ahí sí puedo meter el amparo, desde luego, pero ya no voy a tener el término de 30 días porque el acto es heteroaplicativo, es decir, no surgió directamente con la entrada en vigor de la norma, sino que hasta que se dio un acto de autoridad que tiene origen en esa norma y para esto tengo un plazo de 15 días para poder promover ese juicio de amparo indirecto. Vamos a poner un ejemplo para que sea un poquito más práctico. Por ejemplo, cuando fue las reformas al Código Fiscal por el tema de contabilidad electrónica, ¿no? A partir de que se publicó ese decreto en el DOF, fueron 30 días para poder promover el juicio de amparo indirecto por la norma. O sea, porque la norma ya te decía, tienes que subir contabilidad electrónica. Me afecta. Todos se ampararon, ¿no? Ahí tenían 30 días. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tú en ese momento no te amparaste y después te llega un requerimiento de la autoridad en el que te dice, oye, pues es que no presentaste la contabilidad electrónica, ¿no? De aquel momento. Perfecto. En ese acto de autoridad, digamos, ahí sí ya está haciendo uso de esa norma, entonces puedo promover el juicio de amparo dentro de los 15 días siguientes con ese acto de eh, aplicación heteroaplicativa, ¿no? Entonces, básicamente son estas partes. Entonces, aquí la ley de amparo, la misma ley de amparo nos dice contra normas generales, con su propia entrada en vigor, en este caso en la fracción primera. Ahora, para efectos de la ley de amparo, ¿qué se entiende por una norma general? Bueno, puede ser un tratado internacional aprobado en términos del artículo 133 de la Constitución, salvo aquellas disposiciones que en tales tratados reconozcan derechos humanos por la misma naturaleza. O sea, contra esos no va a proceder. También se puede entender por norma general una ley federal,
las constituciones de los estados y el estatuto del gobierno del Distrito Federal, las leyes de los estados y del Distrito Federal, los reglamentos federales, los reglamentos locales, decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. ¿Vale? Entonces, el amparo indirecto procede contra este tipo de normas generales. Posterior a ello, tenemos que también procede el amparo contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Y esta es una de las fracciones que, pues, nosotros como litigantes, pues, más ocupamos, ¿no? Porque justamente es contra actos u omisiones que provengan de que provengan de autoridades distintas de los tribunales, o sea, que estén fuera de juicio, básicamente. Ujú. Y pues aquí encontramos muchos. Pueden ser cualquier acto de molestia o una, al contrario, una omisión sobre la cual no estén dando respuesta, por ejemplo, alguna solicitud que no estén dando respuesta. Y aquí es muy importante que se tenga la estrategia adecuada para defendernos. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo, así como suena muy bonito, que puedo promover mi juicio de amparo indirecto, por ejemplo, cuando hay alguna omisión de una respuesta por parte de alguna autoridad, es importante que se considere, uno, qué tipo de respuesta estoy esperando, el trámite que estoy haciendo y ver si ese juicio de amparo indirecto es procedente o no con respecto al principio de definitividad. ¿Qué significa esto? Que puede ser que alguna otra norma contemple algún medio de defensa contra ese acto, ya sea acto u omisión, que posiblemente se tenga que presentar previo al juicio de amparo indirecto. Entonces, si yo me voy directo al amparo, puede ser que a lo mejor el juzgado de distrito, en este caso, que resuelve el juicio de amparo indirecto, me diga no era procedente porque tienes que agotar primero tal, tal medio de defensa o tal trámite o lo que sea. Entonces, es importante que se tenga debidamente la estrategia planteada para ver qué es o qué resulta de mayor beneficio, en este caso, al quejoso, que es la persona que interpone el juicio de amparo. Otro tipo de acto sobre lo que procede el amparo es contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. O sea, no es un juicio, pero sí está seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso y trascienda esto al resultado de la resolución. También contra los actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Este también lo ocupamos demasiado, entendiéndose por aquellos actos de imposible reparación los que afecten materialmente un derecho sustantivo tutelado en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México sea parte. Otra causal por la que procede el juicio de amparo indirecto es contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido el juicio. O sea, por ejemplo, en algún cumplimiento, ¿no? O sea, ya acabó el juicio y me siguen molestando. Pero ya fue materia de algún juicio, ya está concluido el juicio, también va a proceder. Ujú. Contra los actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquellos los que afecten justamente un derecho sustantivo tutelado en la Constitución o en los tratados internacionales. Y también va a proceder contra actos dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas. Más o menos, y a grosso modo, sin meternos a tanto detalle, la procedencia del juicio de amparo indirecto es contra este tipo de actos. Ahora vámonos a el amparo directo. Ujú. El amparo directo, como ya les mencionaba, va a ser resuelto por un tribunal colegiado. Ujú. Y a grosso modo, se va a promover contra sentencias definitivas, es decir, que sí están poniendo fin a un juicio. Con el amparo indirecto ya vimos, así hay que valorar si hay que proceder a algún medio, si procede algún otro medio de defensa previo al juicio de amparo, pero digamos la procedencia es mucho más amplia, ¿no? En cambio, en el amparo directo, se va a poder presentar cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y solamente va a proceder contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan un fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos, en este tipo de actos, o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Esto significa que la violación esté directamente en la sentencia, en el laudo o resolución, o que haya sido cometida durante el procedimiento que me llevó a tener como resultado esa sentencia definitiva, laudos o en su caso alguna resolución. Vamos a poner un ejemplo.
Supongamos que estamos en un juicio de nulidad, que es como les decía, el juicio de nulidad, por ejemplo, es previo al juicio de amparo directo y lo que regula este tipo de juicio o lo que revisa, mejor dicho, es violaciones a legalidad, ¿no? Entonces, ese tipo de juicio resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vamos a poner un ejemplo, no me dieron término para presentar ampliación a la demanda. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Supongamos yo presento mi demanda, me fueron a cobrar un crédito o me embargaron, por ejemplo, yo presento mi demanda, en la contestación a la demanda, pues ya me dicen, no, tenías un crédito, lo recibió X persona que ni siquiera conozco y a lo mejor ahí yo hago uso de mi derecho de ampliar la demanda y me dicen que no es procedente. Supongamos que el tribunal me diga, no procede tu ampliación de la demanda porque no encuadra en alguno de los supuestos del 17 de la ley, de la ley correspondiente, ¿no? Entonces supongamos que yo digo esa parte, ok, y resulta que el tribunal estaba mal. Obviamente, en la resolución, en la sentencia, mejor dicho, sale contraria a mis intereses, se reconoce la validez de ese acto, de ese crédito que supuestamente debía, de lo que sea, con alguna autoridad, y entonces yo digo, no, pero sí tenían que haberme dado oportunidad de ampliar mi demanda. Sí me encuadraba en alguno de los supuestos del artículo 17 de la ley de procedimiento contencioso administrativo. O sea, realmente sí tenía ese derecho, me voy a ir al amparo directo. Obviamente, la sentencia está mal y aparte el procedimiento está mal. Entonces, sobre esto me procede mi juicio de amparo indirecto, de juicio de amparo directo, perdón. Entonces, ese mismo artículo nos establece que en relación con el amparo al que se refiere ese inciso y la fracción quinta de ese artículo, el tribunal colegiado deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer en el amparo. Y aquellas cuando proceda advierta en suplencia de la queja y se fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. ¿No? La suplencia de la queja es básicamente lo que no hace valer el quejoso, pero el tribunal colegiado advierte de oficio, por así decirlo, lo puede ver y entonces dice, ok, no lo señalaste, pero yo lo voy a agregar. Y esta suplencia de la queja tiene varias limitantes, entonces tampoco se confíen como que, si no lo pongo yo, lo va a observar el tribunal. No, porque sí tiene limitantes en materia fiscal y administrativa, por ejemplo. Ujú. Digo, en materia laboral me queda claro porque la Ley Federal de Trabajo siempre va a ir, por ejemplo, en favor del trabajador, por ejemplo, el mismo en materia penal, pero en materia administrativa y fiscal no tenemos ese tan abierto ese espectro de la suplencia de la queja. Ahora, ya definimos qué es el juicio de amparo directo e indirecto. Hay una pregunta por acá. ¿Se podría decir que el juicio de amparo indirecto se da cuando no se tiene el conocimiento en tiempo definido? Podría ser, respondiendo a esta pregunta, dice, ¿se podría decir que el juicio de amparo indirecto se da cuando no se tiene conocimiento o certeza de una sanción real en tiempo definido? Puede ser, pero tenemos que valorar específicamente a qué ley regula ese tipo de sanción a la que tú te refieres. Porque puede ser que sí proceda, o puede ser que, no sé, por ejemplo, si estamos hablando de alguna sanción en, no sé, responsabilidad de servidores públicos, por ejemplo, se me ocurre ahorita, eh, digamos, no me han dado respuesta en tiempo y forma, pero en ese caso particular, pues a lo mejor aplica el tema de prescripción. ¿No? O sea, entonces, ¿qué te beneficia más? No, pues mejor me espero y prescribe y pues prescribe la sanción. Después ya en juicio lo impugno, por ejemplo. Pero si tú me dices, no, pues es que es por un trámite fiscal, ¿no? Por ejemplo, presente un trámite y demás, pues en materia fiscal tenemos la negativa o la afirmativa ficta, ¿no? Depende del trámite que se esté haciendo. Entonces, a lo mejor tú dices, pues, qué me favorece más, ¿no? Por ejemplo, ahora que si es una omisión, directamente fuiste a hacer un trámite al SAT, por ejemplo, y no has obtenido respuesta o no te dan respuesta, pues como posiblemente no se encuadre en alguno de los supuestos por lo que puedas promover recurso o juicio, posiblemente sí puedas interponer el juicio de amparo. Ahí se tiene que valorar mucho el acto en particular. Ahora, tenemos las partes en el juicio de amparo. Entonces, la parte principal, pues es el quejoso. Y el quejoso es quien
aduce o quien dice ser titular de un derecho subjetivo, que aquí estamos hablando de interés jurídico propiamente, o de un interés legítimo individual o colectivo, cualquiera de estos dos supuestos, ya sea interés jurídico o interés legítimo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan derechos previstos en el artículo primero, en este caso de la ley de amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica de esa persona, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Básicamente el quejoso es este, tiene interés jurídico o interés legítimo. La otra parte es la autoridad responsable y tiene tal carácter, eh, pues con independencia de su naturaleza, la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto de que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Entonces, pues aquí llevamos dos partes, ¿no? El quejoso y la autoridad responsable. Y luego tenemos el tercero interesado. Entonces, el tercero interesado, ¿quién puede ser tercero interesado? La persona que haya gestionado el acto reclamado o que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado. Por ejemplo, en amparo directo. Eh, Pongamos que en el juicio en el ejemplo que les puse del juicio que estaba viciado porque no me reconocieron mi derecho para ampliar la demanda, supongamos que la autoridad que había emitido esa sentencia en su momento fue el SAT, ¿va? Entonces, el SAT emite ese acto, yo en juicio de nulidad me peleo contra el SAT y pues le dan la razón al SAT, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo, me voy al amparo directo, pero mi autoridad responsable ya no es el SAT, porque yo ya no estoy peleando el acto de la sanción del SAT, sino estoy peleando la sentencia a través de la cual le dieron la razón al SAT. Entonces la autoridad responsable es la sala que haya emitido la sentencia que me causó algún perjuicio. Y el tercero interesado es el SAT porque tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado, que es la sentencia. Al SAT le conviene que esa sentencia no la tiren, ¿no? Entonces ahí el tercero interesado es el SAT. ¿Quién más puede ser tercero interesado? La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia en orden judicial, administrativo o del agrario del trabajo o tratándose de persona extraña al procedimiento al que tenga interés contrario al quejoso, como el ejemplo en el que les puse. También puede ser tercero interesado la víctima del delito u ofendido o que tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o esa responsabilidad. Em, el indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público. Desde luego, pues tiene interés en esta parte. Eh, También el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto, siempre y cuando no tenga un carácter de autoridad responsable, ¿no? Desde luego. Otra parte, así como el tercero interesado, en el juicio, en los juicios de amparo, es el Ministerio Público en todos los juicios, ¿vale? Donde podrá interponer los recursos que señala la ley y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la ley precisa para procurar pronta y expedita administración de justicia. Es decir, el MP es parte sí o sí en los juicios de amparo, ¿vale? Entonces, bueno, ya vimos las partes en el juicio, ya vimos la procedencia de juicio de amparo indirecto, juicio de amparo directo, y aquí a manera o de resumen, a grosso modo, les coloco el procedimiento. La verdad es que sí varía con respecto a juicio de amparo directo o indirecto en cuanto a, a diversas etapas procesales, ¿no? Y también, pues desde luego, atiende mucho al acto que estás impugnando. El amparo directo, digamos, se va pues más simple, ¿no? Pero a grosso modo podemos poner que, bueno, se presenta la demanda, se admite la demanda de amparo, se puede pedir la suspensión, un tema súper importante. El tema de la suspensión lo podemos definir como si fuese un pequeño juicio. De hecho, se tiene que abrir una carpeta incidental, propiamente es un incidente de suspensión, en el cual nosotros podemos solicitar que durante la tramitación del juicio las cosas se queden en el estado en el que se encontraban antes de, pues digamos, la afectación. Esto es importante y va a ser de mucha relevancia para este seminario, porque una de las reformas
más importantes en la ley de amparo, le está pegando directamente a esta parte de la suspensión. Está cerrando más el campo para la procedencia de la suspensión, específicamente por temas de permisos y por temas de lo que coloquialmente se conoce como lavado de dinero. Entonces, ya no es tan procedente la suspensión, por así decirlo. Ya no es tan amplio el espectro de procedencia. ¿Sale? Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, al final ya se dicta una sentencia, ¿no? Bueno, en el caso del amparo indirecto, pues tiene que haber una audiencia constitucional, por ejemplo, caso que en el amparo directo no hay, ¿no? Pero bueno, a grosso modo, este es el procedimiento, más o menos para que se den una idea. Y entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Ya vimos el preámbulo, ya vimos qué tutela el amparo, cómo se presenta y demás. Y ahora vámonos a la iniciativa de reforma, ¿vale? A la ley de amparo. Esta iniciativa se presentó el 15 de septiembre de 2025 por parte de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y pues presentó esta iniciativa con motivo, en la iniciativa como tal lo establece, pues con motivo de la reciente reforma a la Constitución y en materia del Poder Judicial, ¿no? Con todo esto de que esa reforma permite la elección popular de las personas juzgadoras, pues fue como en aras de que se complementaran, ¿no? Estemos o no de acuerdo con esa reforma, pues la justificación también de esta ley de amparo fue completar esa reforma. Y la justificación fue justamente la necesidad de impulsar reformas con el objeto de agilizar procesos judiciales por el tema, ahorita lo vamos a ver, de la digitalización de ese tipo de juicios, eh, el complemento a la elección de personas juzgadoras, eh, fundamentan también el actuar de esta reforma con la opinión consultiva OC 887 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde expresa en relación con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que el amparo es un procedimiento sencillo y breve y que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los estados parte y pues por la misma Convención de Derechos Humanos. Entonces, quieren hacer o quisieron hacerlo más ágil, ¿no? Bueno, esa es la justificación que da, se los coloco como ese contexto. Eh, no obstante ello, pues entrando en materia, es desde esa iniciativa, es decir, desde que se presentó la iniciativa, bueno, antes si quieren de entrar a esta parte, cuando una ley se va a reformar, pasa por todo un proceso legislativo. Normalmente ese proceso legislativo comienza con esta iniciativa de reforma. Entonces, en el caso particular de la ley de amparo, pues comenzó, como les digo, la reforma la presentó la presidenta y pues esa reforma, esa iniciativa puede tener diversos campos y tiene que pasar desde luego por las cámaras, diputados y senadores para ver si se aprueban o no o si hacen modificaciones o no y al final pues ya se publica a través de diversos dictámenes, desde luego, son pues básicamente desde un punto de vista coloquial, lo podemos decir como diversas pláticas, negociaciones que tienen entre ellos para ver qué sí se aprueba y qué no. Desde luego, hay votaciones para que se pueda llegar al punto de consenso en el cual sí procede o no la reforma, cambios o no a esa iniciativa, y posterior ya llega a pues el decreto propiamente, la publicación de esa reforma. Entonces, en este caso en particular, la iniciativa de reforma contemplaba desde un inicio el tema del interés legítimo, ¿no? Y como yo les dije anteriormente, desde la reforma de 2011, esa reforma también hubo muchos cambios a la Constitución, específicamente lo que les decía, el tema de derechos humanos, garantías constitucionales. En esta misma reforma se había planteado que el juicio de amparo se seguiría siempre a instancia de parte agraviada. Es lo que les decía, la persona que tiene, que es titular de algún derecho subjetivo, interés jurídico o en su caso interés legítimo, pues tenga tal carácter y pues se le haya violado algún acto, ¿no? Algún derecho a través de algún acto. Entonces, desde aquel momento en esa reforma se distinguió entre interés jurídico e interés legítimo. Y hay otro concepto que es interés simple, pero ahorita no nos vamos a meter tanto a eso para no hacernos confusión ahí en esa parte. Y tenemos así que ya se había distinguido interés jurídico. Básicamente, pues es el titular que tenga algún derecho subjetivo que compone pues una obligación de dar, hacer, no hacer o exigir a otra persona. O sea, básicamente quien tenga algún derecho que se le haya violado y que sea el titular de ese derecho, tiene interés jurídico y es procedente el amparo, ¿va? Y luego tenemos el interés legítimo, que aquí es en donde se están colocando los elementos propios de este tipo de interés, que es
a grosso modo, o bueno, como en aquel momento se consideró, como una situación jurídica con relación a un tercero que implica la facultad de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, la reparación de perjuicios antijurídicos derivados del acto reclamado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, sí me están causando una lesión, tengo un interés, propiamente no un derecho, pero sí un interés, y me causan una lesión. A su vez, la anulación de ese acto tiene como consecuencia algún reconocimiento y el resarcimiento de algún daño o perjuicio en mi beneficio. No soy propiamente el portador del derecho, pero sí me va a traer ese interés y sí me causa una lesión, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las reformas que estamos viendo ahorita, el tema de los permisos. Si yo soy titular de un permiso y me lo revocan, pues obviamente tengo un interés jurídico, porque el permiso era mío, ¿no? O sea, ahí sí tengo pues sí, un derecho subjetivo que ya adquirí a través de un permiso y que pues, me están causando alguna violación si es que me lo quitan. Y, por ejemplo, un interés legítimo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que se va a construir alguna gasolinera, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a ser el titular de la gasolinera, no tengo ese permiso, no tengo concesión, no tengo nada de eso, pero la construcción me afectaría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, tengo derecho a una vida digna y a lo mejor con todo ese movimiento van a hacer afectaciones a la colonia, no sé, ¿no? Por ejemplo, ahí puedo hacer uso de esos derechos. No soy el titular porque pues no soy que tiene la concesión, pero sí me causa alguna lesión. Y obviamente, si me dan el amparo o si me otorgan el amparo y la suspensión también sobre la obra, pues me va a causar un beneficio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iniciativa propuso incluir elementos del interés legítimo ya contemplados en la jurisprudencia. Ahorita vamos a ver, pues, cómo quedó bien publicado, pero nada más les comento, es que esos elementos de interés legítimo ya se encontraban en jurisprudencia, pero los trajeron a la ley. ¿Va? Otro punto crucial de la reforma, de la iniciativa a la reforma, fue justamente la suspensión en relación con la ponderación de la apariencia del buen derecho, interés social, interés y orden público. Y esto es muy importante, ¿vale? Considerando que en materia de suspensión, que es justamente lo que les decía, que es un incidente durante el juicio de amparo indirecto y directo que podemos presentar o solicitar para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que pues se encontraban antes del tema de la violación o a ese momento también. Am, Hay dos tipos de suspensiones, de oficio y a petición de parte, ¿no? Entonces, la petición de oficio pues es la que advierte directamente el juzgado o el tribunal colegiado y a petición de parte pues es la que el mismo quejoso hace. Ujú. Entonces, pues a partir de la reforma del 2011, la verdad es que este tipo de incidentes sí ha tenido pues varias modificaciones. Ujú. Entonces, para que te otorguen la suspensión en este tipo de juicios, se realiza un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, del interés social y de la no contravención de disposiciones de orden público. Eso ya estaba. O sea, para que te den la suspensión tienen que valorar que no se esté violando ninguna otra ley, que no afecte, que no por darte la ley, no por darte la suspensión, afecte a la colectividad, básicamente eso es a lo que se refiere al interés y al orden público, para solventar una petición sobre suspensión del acto reclamado. Se me viene a la mente ahorita algún ejemplo. En su momento, y de hecho a la fecha sigue todavía muy en auge el punto de la restricción temporal de sellos digitales, ¿no? Y entonces, pues hay tesis que dicen, no, sobre eso, sobre este tipo de actos que te restringen el sello digital y tú solicitas la suspensión, no hay suspensión. ¿Por qué? Porque afectas, en este caso, pues el interés y el orden público, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por algo te restringieron el sello. Supongamos que es en una causa específicamente por que eres un o determinado como es, ¿no? Por parte de la autoridad. Entonces, pues desde luego no pueden permitir que tú continúes facturando porque pues no acreditaste en el procedimiento respectivo que no tenías la capacidad, infraestructura y demás para seguir facturando. Entonces, en ese caso hubo una tesis aislada que recuerdo ahorita que dijeron en esta parte, ¿no?
el órgano que resolvió esa parte fue como, no, pero, y de hecho la persona que lo presentó, porque desde luego para que llegue a ser una tesis aislada, pues porque alguien manifestó eso en su demanda de amparo. Entonces fue como, no, es que si tú no me permites a mí facturar cuando hay algún tema de restricción de sellos, pues no permites que haya recaudación. Entonces sí me deberías otorgar la suspensión porque si no se frena el erario público, o sea, no hay recaudación. La verdad me pareció muy interesante el argumento, se quedó en tesis aislada, pero, por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? Trayendo a colación este ejemplo, si hay una afectación al interés y orden público, interés social y a la apariencia del buen derecho, no te van a dar la suspensión. Entonces, es importante que, desde luego hay tesis que consideran este tipo de definiciones que ahorita lo vamos a ver, pero pues el caso en concreto, básicamente. Entonces, así tenemos que, por ejemplo, en el caso de la apariencia del buen derecho, pues es un análisis preliminar de los argumentos y elementos aportados, básicamente, de los cuales se desprenda que hay un indicio de la existencia del derecho a debate en el proceso y que ello no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto. Es decir, desde ahí podemos ver que no hay algo, no hay ninguna am, no hay ninguna anomalía y que sí se desprende que hay un indicio de la existencia de algún derecho. Ok. Luego tenemos el interés social, que es aquel que corresponde a las necesidades y aspiraciones de toda la sociedad en su conjunto, entendida de una manera plural y diversa, y que el Estado debe proteger y defender a desarrollar, pues en medida que lo permita el derecho. Luego tenemos el interés público, que atañe al interés de la administración y del Estado, en general para proteger y defender los intereses de la colectividad que se encuentra obligada. Y luego tenemos las disposiciones de orden público, que se conciben como aquellas normas jurídicas que se pueden alterar o inobservar, aun y cuando por voluntad de las personas en ejercicio de su autonomía no pueden ser, pues sí, soslayadas por el Estado. Entonces, para que te otorgue la suspensión, pues tienen que revisar primero estos elementos, todos. Entonces, aquí es en donde nos encuadramos en qué planteó esa iniciativa. Entonces, la iniciativa planteó la improcedencia de la suspensión por lesión del interés social o de disposiciones de orden público en materia administrativa para que se evite continuar con realizaciones que requieran permiso, licencia o autorización. Es decir, si tú impugnas algún acto, el de autoridad, el que tú gustes, y solicitas la suspensión para efecto de continuar haciendo las actividades cuando no tienes permiso, te lo quitaron, te lo revocaron, te lo suspendieron, y esa actividad requiera permiso, licencia, autorización, concesión o lo que sea, y tú no lo tengas, pues no va a proceder la suspensión, justamente porque hay una lesión al interés social o a las disposiciones de orden público en materia administrativa. Ujú. Eso planteó la iniciativa. Otro tema que planteó la iniciativa fue para que no se concediera la suspensión cuando se permita la continuación de actos, operaciones o servicios posiblemente relacionados con lavado de dinero o que obstaculicen las funciones, en este caso, de la UIF. Y ese es uno de los puntos más importantes de la reforma. No se va a conceder la suspensión cuando se pueda o se permita continuar con la continuación de actos, operaciones o servicios posiblemente relacionados con el tema de recursos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lo que normalmente o coloquialmente conocemos como lavado de dinero. Y esto sí fue muy importante porque, y la justificación que dieron fue porque se promovían muchos amparos en contra de bloqueos de cuentas bancarias por el tema del procedimiento que desarrolla la UIF para determinar si una persona está pues, cometiendo este tipo de conductas que lo llevan a incluso pues un delito propiamente, que es el ejercicio de operaciones con recursos de procedencia ilícita que comienza con un procedimiento que la UIF desarrolla. Entonces, por ejemplo, muchas personas que se les bloqueaba la cuenta solicitaban por medio del amparo la suspensión y se les deshabilitaba la cuenta, lo cual permitía pues poder mover los recursos que contenía la misma. Entonces, esa es una de las justificaciones que dieron para que no se conceda la suspensión en estos casos. ¿De acuerdo? Tampoco se va a conceder la suspensión cuando se afecte la deuda pública y su cumplimiento de pago oportuno. Por otro lado, también en la iniciativa se buscó agregar un artículo de requisitos para suspensión cuando el acto reclamado es una orden de aprehensión y actos privativos de libertad si se trata de delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Y la iniciativa también buscó robustecer que las personas morales oficiales quedaran exentos de presentar garantías que la ley señala. Entonces, eso sí fue en beneficio de la autoridad, ¿no? Pero bueno, básicamente la iniciativa en esta parte de suspensión
es lo que contemplaba. Los plazos y su sanción. La iniciativa también contemplaba o lo que buscó fue agregar plazos para notificar a las partes la admisión del recurso de revisión. Eh, Tanto en amparo directo e indirecto hay un recurso de revisión que es posterior o que resuelve, mejor dicho, se puede promover contra pues la sentencia, ¿no? Entonces tiene diversos causales de procedencia ese recurso, tanto para amparo directo o indirecto, pero bueno, la ley no contemplaba anteriormente ese plazo para notificar a las partes esta admisión, entonces bueno, se consideró que se debía agregar también el plazo para fijar más bien para emitir la sentencia o dictar la sentencia fuera de la audiencia constitucional. Eso también trajo muchos problemas porque se celebraba la audiencia constitucional en amparo indirecto, pero pues no emitían la sentencia. Entonces ya estaba celebrada la audiencia, pero no había sentencia. Entonces se podía llevar meses, ¿no? Entonces, bueno, se fijó también este plazo, igual plazo para notificar a las partes la admisión de la demanda de amparo directo. Eh, Se consideró también que se desechara la recusación si solo se promovió por términos dilatorios u obstructivos y solo se pueda presentar antes de que se publique la lista de sesión. La recusación es cuando alguna persona dentro de algún juicio solicita que se remueva a la persona que va a juzgar porque hay algún conflicto de interés. Hay algo. Entonces, ahí, por ejemplo, se podía presentar esta recusación solamente por términos dilatorios, ¿no? Entonces, bueno, se puso una limitante a la procedencia de esta recusación. También se buscó agregar que los servidores públicos sean los responsables de integrar y verificar la correcta integración de los expedientes antes de la celebración de la audiencia constitucional, porque luego eso también dilataba mucho el procedimiento. Se colocó que el ofrecimiento de pruebas no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia y la falta de emisión de algún voto particular no emitirá la publicación de la respectiva sentencia. Aquí faltaba también afectaba mucho esta parte de que si alguno de los em, juzgadores que estaban resolviendo no estaba de acuerdo con el sentido de la sentencia, pues no emitía voto particular y entonces pues no se podía publicar la sentencia. Entonces fue como no, aunque no estés de acuerdo y si no tienes el voto particular, se tiene que publicar esa, esa sentencia. Y la otra parte de la iniciativa fue justamente el juicio de amparo digital, que básicamente querían o lo que buscaron fue reconocer expresamente la posibilidad de presentar promociones en formato electrónico, cosa que ya estaba. Tenemos un portal específico del Poder Judicial en línea federal, desde luego, para que podamos presentar este juicio de amparos con un usuario, con tu contraseña y, y en este caso, por ejemplo, si es una persona moral, pues se tiene que hacer uso de la firma, en este caso del representante, y se crea el perfil correspondiente. Eso ya estaba, pero bueno, se está agregando para que quede la formalidad, desde luego, en la ley de amparo. Establecer que las autoridades comparezcan al juicio por medios digitales. Están buscando incentivar que estas autoridades pues se presenten o promuevan por parte de estos medios digitales. Se está ordenando el órgano de administración judicial que emita acuerdos generales que regulen la forma de integrar los expedientes físicos y electrónicos y establecer que las notificaciones puedan realizarse previamente en vía electrónica, que eso también, pues si promueves juicios en línea, pues ya nuestras notificaciones eran vía electrónica, pero bueno, se está buscando prevalecer esa parte y el periodo de implementación razonable para adecuar el sistema electrónico institucional. También se buscó con respecto al tema de ampliación a la demanda, adicionar que no proceda esta ampliación cuando el acto o el hecho por el que se pretende ampliar la demanda no haya sido de conocimiento con anterioridad a la presentación de la misma. Esto, digo, ya lo traía pues algunos otros ordenamientos en algunos juicios, pero bueno, se colocó directamente aquí en la ampliación a la demanda, limitando la posibilidad de pues presentar esta ampliación. ¿No? Y por último, con respecto al cumplimiento y ejecución de sentencias, desde la iniciativa se buscó requerir a la autoridad o autoridades responsables que se pronunciaran fundada y motivadamente sobre cuáles podrían ser las vinculadas al cumplimiento por tener facultades que se relacionen con los efectos de la ejecutoria de amparo, porque pues muchas veces se aventaban ahí como esa bolita entre las autoridades. No, yo no soy competente para ejecutar, ¿no? En este caso, pues la sentencia. No, yo no puedo y estoy imposibilitada por X cosa. Entonces, pues desde ahorita se tienen que pronunciar sobre si
van a ser vinculadas a ese cumplimiento o no, y analizar el marco normativo aplicable para poder determinar si es el caso de vincular al cumplimiento de sentencia a diversas autoridades, y también se deberá pronunciar las consideraciones y fundamentos legales que sirven como base para vincular a las autoridades respectivas. Es decir, tiene que estar bien fundado y motivado el por qué pueden o no participar en esta parte del cumplimiento de la sentencia. Y bueno, por último, tenemos la armonización del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con esas reformas a la ley de amparo. Y específicamente, ¿por qué? Porque también la iniciativa, otro punto importante, buscaba adicionar que tratándose de créditos fiscales determinados, o sea, todo esto en materia fiscal, en resoluciones liquidatorias que hayan sido impugnadas y quedaran firmes por resolución de autoridad competente, no procediera a la suspensión contra este tipo de actos o por la solicitud de prescripción de dichos créditos. La suspensión solo podrá otorgarse discrecionalmente con garantía del interés fiscal, bueno, previstas en el artículo fracción primera o fracción segunda del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, ya nos habían establecido, y de hecho lo contemplaron así en la ley de amparo, que no iba a proceder la suspensión tratándose de estos actos que deriven de créditos fiscales que ya hayan sido decretados como firmes, ni tampoco sobre solicitudes de prescripción de dichos créditos, ¿de acuerdo? Y que, bueno, la suspensión podrá otorgarse discrecionalmente cuando impugnes este tipo de actos que realmente pues no la van a otorgar por el sentido, la naturaleza de la iniciativa, que es justamente evitar que se entreguen suspensiones sobre actos de cobro de créditos fiscales que ya fueron firmes. ¿Por qué? Pues porque a vista de pues desde la presidencia, así como de los legisladores, pues se hacía un uso excesivo de, por ejemplo, el juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo o el recurso de revocación para dilatar los procedimientos de cobro con respecto a estos actos, por ejemplo, mandamientos de ejecución, requerimientos de pago y demás, que se seguían impugnando en aras pues, de nunca pagarle al SAT, ¿no? O sea, ya tengo un crédito fiscal firme, ya me dijeron que no pasa y de repente llega el PAI. Ah, impugno el PAI, ¿no? De repente llega el requerimiento de pago del PAI. Ah, llega el mandamiento de ejecución. Ah, lo impugno. Entonces, ese tipo de actos que se continuaban impugnando, lo que está haciendo con esta reforma, es decir, bueno, no va a proceder en este caso la suspensión, que otorgan la suspensión contra este tipo de actos, y también no va a proceder el recurso de revocación ni el juicio de nulidad contra este tipo de actos que deriven de créditos fiscales que estén firmes o sobre la solicitud de prescripción de dichos créditos. Entonces, por eso está la armonización de lo que establece la ley de amparo con las reformas al Código Fiscal de la Federación, con respecto a la procedencia de del recurso de revocación, específicamente en el artículo 124, y a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde le dice no va a proceder este tipo de actos en el artículo 3. Entonces, mucho ojo aquí porque pues ya traemos otra limitante más, ¿no? Y bueno, así llegamos entonces a que todo esto que les comenté como pues ese contexto de la iniciativa, con eso se mandó la solicitud que hizo la presidenta. Estos son los requisitos que se tienen que mover, a grosso modo. Y entonces llegamos como tal al decreto. Ujú. Entonces, así fue como pues ya se publicó propiamente esta reforma, que bueno, dicho sea de paso, las últimas reformas que ha habido, la verdad es que llevan un proceso legislativo mucho más rápido. Eh, pues sí, desde luego hay algunos asuntos que son más de interés por la persona que haya solicitado la, la iniciativa o que haya emitido la iniciativa. Y pues la verdad es que, pues cuando son de interés, en este caso, pues estamos hablando que la iniciativa fue del 15 de septiembre de este año y el 17 de octubre ya teníamos este decreto publicado. Entonces, en un mes pues pasó todo el proceso legislativo. Por eso es que me imagino que ustedes vieron mucho también esa parte de las noticias, al igual que su servidora, vimos mucho auge de, la reforma de la ley de amparo y fue todo muy rápido. Pues sí, la verdad es que estos procedimientos legislativos están siendo mucho más rápidos actualmente. Y entonces, ¿cómo quedó esta parte del interés legítimo? Bueno,
se adicionó un segundo párrafo a la fracción primera del artículo 5 a fin de precisar la acreditación de un interés legítimo, agregando a los elementos de la lesión jurídica, que la lesión jurídica debe ser real, actual, diferenciada y su anulación debe generar beneficio cierto y directo al quejoso. Entonces, como ya les había dicho, esto desde la reforma del 2011 ya existía, pero se está colocando esta parte de que la lesión jurídica debe ser real, actual, diferenciada y su anulación debe generar beneficio cierto y directo al quejoso. Y eso ya lo teníamos en tesis, pero se está agregando propiamente al artículo 5 de la ley de amparo para quedar de la siguiente manera. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo, la parte quejosa en la fracción primera y se agrega, tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva real y diferenciada del resto de las demás personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el juicio de amparo. Es decir, va a buscar robustecer esta parte de la procedencia del amparo. Porque cuando tú presentas una demanda, lo primero que van a revisar es si es procedente o no y si tú tienes la calidad de persona quejosa o no. Es decir, tienes un interés jurídico o tienes un interés legítimo, ¿vale? Entonces, justo vas a tener que acreditar estos requisitos si es que no eres el titular del derecho subjetivo y tienes un interés legítimo, pues van a verificar que cumplan con esos requisitos. Asimismo, en materia de suspensión, ya como quedó el decreto, se reforma los artículos 128, 129, 135, 138, 146, 166 y 168 de la Ley de Amparo y van encaminadas a la justificación de la concesión de medidas cautelares, que en este caso específico, como les comenté, la suspensión es un incidente, es una medida cautelar que pues se tramita con respecto a un incidente por cuerda separada. Entonces, el artículo 128 se modificó para efecto de colocar los requisitos de la suspensión, quedando de la siguiente manera. Con excepción de los casos en que la suspensión proceda de oficio, la suspensión se tramitará a petición de la persona quejosa en todas las materias, salvo aquellas previstas en el último párrafo de ese artículo. Para ello, el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar de forma expresa y justificada un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, que es lo que le comentaba, y del interés social, a fin de verificar que concurran los requisitos siguientes. Y aquí vienen los requisitos. Que exista el acto reclamado, que se tenga certeza de su inminente realización u opere la presunción razonable de la existencia. Deberá acreditarse, aunque sea de manera indiciaria, el interés suspensional de la persona promovente, entendiendo como existencia de un principio de agravio derivado del acto reclamado que permita inferir en su ejecución que su ejecución afectará a la persona quejosa. Esto va a ser desde cuando se analice la procedencia de la suspensión, que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social y a disposiciones de orden público, el órgano jurisdiccional advierta que la concesión no causa un daño significativo a la colectividad ni priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden. Es lo que les decía, primero se va a ponderar, desde luego ya se hacía, pero se está colocando de una manera más específica esta parte de que no, con la concesión de la suspensión no se vaya a dañar pues algún interés social u disposición de orden público. También se coloca como requisito que del análisis preliminar de los argumentos y elementos aportados se desprenda la apariencia del buen derecho sin que ello implique prejuzgar el fondo del asunto. O sea, solamente pues va a ser como justo un análisis preliminar sobre esta parte de la apariencia del buen derecho. Las normas, actos u omisiones de las autoridades a que se refiere el párrafo 15 y 17 de la Constitución no serán objetos de suspensión, que es básicamente lo del tema de monopolios y demás. Solamente en casos en que la autoridad a lo que refiere el artículo 15 del artículo 28 de la Constitución imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Y esas se van a ejecutar hasta que se resuelva el juicio de amparo si es que se solicita la suspensión, desde luego. Entonces, bueno, se agregan esos elementos para el interés legítimo, ¿no? Que son, pues, más claros y concretos. Posteriormente, la improcedencia de la suspensión por lesión de interés social o disposiciones de orden público. El artículo 29 de la Ley de Amparo ya consideraba los actos que contravienen disposiciones de orden público.
Ujú. O sea, eso ya lo traía, o se sigue algún perjuicio al interés social, eso ya lo traía. Sin embargo, se están adicionando las fracciones siguientes. Entonces, para quedar como sigue, artículo 29, se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión, fracción 14, se permita la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas que pudieran dañar al sistema financiero en los términos de las leyes vigentes. Eso que les decía, si la suspensión se solicita sobre actos que puedan dar continuación a este tipo de lavado de dinero, pues desde luego, este, no van a, no se va a conceder la suspensión, ¿vale? Y bueno, se establece que el órgano jurisdiccional, en todo caso, dejará a salvo los recursos necesarios, ojo, para el pago de salarios y otro tipo de obligaciones contraídas con trabajadores. Si eres una empresa y te determinan este tipo de procedimiento, pues no te van a conceder la suspensión por el bloqueo de cuentas, pero sí te van a dejar a salvo el pago de derechos u otro tipo de obligaciones contraídos con los trabajadores, que yo quisiera ver cómo se va a solventar esta parte por el tema, o me imagino que va a tener a un tema del mínimo vital. O sea, no te puedo bloquear las cuentas por todo. ¿Por qué? Pues porque tienes estas obligaciones con los salarios. En manera o en la realidad, quiero ver cómo va a operar esa parte, porque la verdad es muy complicado ese tema de bloqueo de cuentas bancarias. O sea, no es tan rápido sí, me bloquean hoy y mañana pago la nómina, no te van a desbloquear tan sencillo de un día para otro. Materialmente, pues de mi punto de vista de litigio, sí quiero ver cómo va a aplicar esta parte de alimentos decretados. En este caso también se van a dejar a salvo los derechos, o mejor dicho, las obligaciones por alimentos, o sea, por las personas que tienen que, pues, otorgar alimentos a, pues, en este caso, por algún tipo de sentencia o algo que estén condenados a pagar alimentos, pues, supuestamente se tiene que dejar esa parte, ¿no? Em, o bien para asegurar la subsistencia de la persona física titular de una cuenta y de sus acreedores alimentarios, así como de créditos fiscales. Es decir, también los créditos fiscales supuestamente se van a dejar, digamos, se va a bloquear las cuentas, dejando a salvo esta parte o cantidad por créditos fiscales o créditos hipotecarios para vivienda de uso propio, mientras se resuelve el juicio de amparo, supuestos que deberán quedar acreditados, que es lo que yo les decía. Quiero ver la parte técnica en cómo porque aquí realmente está sujeto a discrecionalidad, pues el juzgado. Entonces sí tendríamos que revisar cómo van a venir los siguientes criterios para efecto de procedencia de este tipo de medidas, ¿no? O sea, que no aplicarían supuestamente sobre estos temas. Asimismo, la suspensión definitiva únicamente podrá ser concedida para la disposición de recursos contenidos en cuyas cuentas, cuya licitud quede acreditada. Volvemos a lo mismo. Eso es fondo del asunto. O sea, si yo busco una suspensión definitiva para que el recurso que tenga en las cuentas lo pueda mover, voy a tener que acreditar que hay licitud de esos recursos, acreditada a juicio del órgano jurisdiccional. Eso es fondo del asunto. O sea, la naturaleza de la suspensión se está distorsionando, porque la suspensión, como les comenté, únicamente es dejar las cosas en el estado en el que se encontraban hasta en tanto se resuelva el juicio. O sea, y la resolución del juicio es la que me va a acreditar si hay licitud o no. Pero aquí me están pidiendo que para la suspensión definitiva se acredite. Entonces se desvirtúa un poco la naturaleza de esta figura jurídica de la suspensión. Tratándose del supuesto previsto en esa fracción, en ningún caso procederá a la suspensión provisional. O sea, no hay suspensión provisional sobre ese tipo de actos, ya lo vimos. Pero si quieres la definitiva, vas a tener que acreditar la licitud, lo cual se me hace complejo por lo que les comento que es fondo del asunto. Fracción quinta, perdón, decimoquinta, que se impida u obstaculice que la autoridad competente requiera, obtenga o disemine información financiera para la prevención o detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, si te niegas a dar información, tampoco va a proceder. Que se continúe con la realización de actividades o prestación de servicios que requieran permiso, autorización o concesión emitida por autoridad federal competente cuando no se cuente con la misma. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que se impida u obstaculice este tipo de actos. A ver, denme un minuto. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda para aprovechar esta pequeña pausa.
Excelente. Bueno, pues vamos bien. Ok, entonces en este tema llegamos a la siguiente fracción, que es la 17, que se impida u obstaculice al Estado el ejercicio de facultades en materia de deuda pública, que bueno, aquí tampoco va a proceder la suspensión, igualmente se agrega esta fracción en el artículo 129. Y otro punto en suspensión es lo que les comentaba, que traía desde la iniciativa la suspensión de créditos fiscales firmes o solicitudes de prescripción sobre dichos créditos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, se agregó al artículo 135 de la Ley de Amparo que cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Eso ya estaba. Realmente cuando impugnamos algún tipo de actos que tengan algún crédito fiscal, liquidación, ejecución de cobro y demás, pues tenemos que garantizar. ¿Por qué? Pues porque la autoridad siempre está buscando, en este caso la autoridad recaudadora, siempre está buscando que de alguna manera se garantice su pago, ¿no? Es decir, pues sí, promueve el medio de defensa que tú quieras, pero a mí garantízame que si pierdes, me vas a pagar, ¿no? Entonces, por eso el tema de las garantías. Lo que se agregó fue que tratándose de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente o de actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos, la suspensión podrá otorgarse discrecionalmente, que es lo que les decía. No creo que suceda y va a surtir efectos si se ha constituido garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, mediante billete de depósito por institución autorizada o por carta de crédito emitida por alguna de las instituciones, por la CNBV y registradas para tal efecto ante el SAT. Entonces, pues básicamente se está diciendo, procede si es que garantiza, si queda a discrecionalidad de la autoridad contra este tipo de actos, que ya vimos, son los actos que se promueven o más bien que se impugnan con posibilidad a la determinación de un crédito fiscal que ya ha sido materia de resolución y que incluso ya se encuentra firme. Ahora, también se da un análisis de los requisitos para la suspensión, ¿no? Y pues básicamente se modifica también el artículo 138. El artículo 128 fue el que ya vimos, ya lo analizamos con respecto al interés legítimo. Sin embargo, pues se está modificando el artículo 38 para establecer que, promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional debe analizar los elementos que obren en autos para determinar si se actualizan los requisitos del 128, que ya lo vimos, atendiendo a la naturaleza provisional e inmediata de la medida cautelar. Concluida dicha valoración, la persona juzgadora deberá emitir un auto y entonces se hace un análisis, ya lo vimos, apariencia del buen derecho, orden público, interés social, toda esa parte, y entonces va a proceder a emitir un auto en el que venga de manera justificada, detallada y demás, por qué se está otorgando la suspensión, sí o no. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos así una modificación también al artículo 146 de la Ley de Amparo, en el cual dice que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, ojo, cabe mencionar aquí un tema. La suspensión como medida cautelar en el curso de amparo se puede promover o solicitar provisionalmente o de manera definitiva, que más o menos me imagino que ya se dieron una idea por lo que estábamos platicando. Pero bueno, la provisional, pues justamente atiende a su nombre, ¿no? Es momentánea. Y la definitiva es la que te otorgan, pues durante la tramitación del juicio. En este caso se reformó el artículo 146 para decidir sobre la suspensión definitiva y se debe contener una determinación clara y precisa de los actos reclamados cuya suspensión se solicita, la valoración de las pruebas que hayan sido admitidas y desahogadas dentro del incidente. Como les decía, este tipo de medida cautelar se resuelve sobre un incidente. Se debe colocar el análisis expreso y razonado de cada uno de los elementos del 128. Por eso les digo que mucho énfasis en esta parte porque va a ser más complicado el otorgamiento de suspensiones. Se tiene que cumplir con todos los requisitos del 128 y los puntos resolutivos en los que se exprese con claridad si se concede o se niegue la suspensión, señalando con precisión los efectos y las condiciones bajo los cuales se concede para su estricto cumplimiento por parte de la autoridad responsable.
Y también se colocó y hubo una modificación del artículo 148 con respecto a la suspensión en juicios de inconstitucionalidad de normas generales, en el cual se estableció que en los juicios de amparo que se reclame una norma general autoaplicativa, que es lo que les decía, que por su misma entrada en vigor ya te cause un daño, sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la persona quejosa. En caso de que se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos anteriormente, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. Y que tratándose de los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse para efectos generales. Es decir, solamente se va a conceder para la persona que promovió el juicio de amparo. Aquí esta parte se las coloco también en suspensión contra actos de privación de la libertad, porque también es materia de esta reforma. Y se establece que la suspensión contra dichos actos en contra de materia de privación de la libertad solamente surtirán efectos para que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale y únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación, así como se agrega un plazo de 3 días para la exhibición de la garantía en juicios donde se haya otorgado la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal de las personas. Eso básicamente es para que haya certeza en cuántos días tiene para exhibir la persona que está siendo sujeta a un procedimiento penal para exhibir la garantía correspondiente y si es procedente, depende del tipo de delito, que pues proceda o no la suspensión. Y así el artículo 166 pues estableció esta parte de que si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa, a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión solamente va a producir el efecto de la que la persona quejosa se quede, como les decía, a disposición del órgano jurisdiccional de amparo o en lugar en el que se señale, en lo que se refiere a su libertad, quedando completamente a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para efectos de su continuación. Entonces, esto solamente se robusteció y bueno, hasta aquí esta parte de suspensión. En el otro eh, punto de interés de esta reforma tenemos plazos y etapas procesales, que bueno, más o menos ya les di como el review de lo que traía la iniciativa, pero bueno, lo que se buscó fue reducir los plazos, básicamente. Así tenemos que hubo reforma al artículo 3, 20, 25, 26, 28, 26, 27, 28 y 30 con respecto a herramientas digitales. Entonces, si bien esas herramientas digitales ya se consideraban, que es como les había dicho, pues para dar seguimiento a este tipo de procedimiento de juicio de amparo digital, pues está buscando exclusivamente que se use este juicio de amparo digital y que tenga plena validez legal y pues actualmente sigue manteniéndose como un tema opcional, ¿no? Pero lo que se está buscando es que las autoridades pues puedan comparecer de forma digital y pues adentrarse más a este tipo de juicios para que sea también llevadero este proceso. Afortunadamente no fue tan de golpe, sino, les repito, es opcional, pero pues se está buscando migrar a eso. La verdad es que a nosotros como litigantes considero que sí nos ayuda porque es más rápida la presentación, puede ser más rápida la presentación de este tipo de demandas, que como ya lo vieron al tratarse de derechos humanos y garantías constitucionales, pues la verdad es que normalmente sí afectan mucho cuando hay ese tipo de violaciones, entonces, pues que lo que más rápido, ¿no? Lo que más rápido tengamos a la mano. Asimismo, también se modificó el artículo 59 y 60 con respecto a la recusación, que es justamente lo que les decía, cuando no estás de acuerdo que la persona que te resuelva, te resuelva. Entonces, bueno, se adicionó básicamente que esta recusación sea desechada si se interpone con fines meramente dilatorios u obstructivos o si se busca que los magistrados o ministros solo conozcan cuestiones accesorias y no de fondo, así como la recusación se deba presentar, que se deba presentar esta recusación antes de que se publique la lista de quienes conocerán el asunto. Si tú la informas o la presentas con posterior a la lista de quién va a resolver el asunto, pues ya no va a ser procedente. Ahora, la reforma busca reducir plazos para su resolución
para garantizar una justicia pronta y expedita. Entonces hubo modificación también al artículo 115, que pues básicamente dice que los servidores públicos son responsables de verificar la integración de los expedientes antes de la audiencia constitucional, que es lo que les decía, esto retrasa mucho también el procedimiento. Hubo reforma al artículo 121 con la prohibición en ofrecimiento de pruebas y se precisa que el plazo para el ofrecimiento de pruebas no podrá ampliarse por motivo del diferimiento de la audiencia. O sea, si la audiencia se difiere, no importa, eh, tú no vas a poder ocupar ese espacio o ese periodo de tiempo en el cual se está difiriendo la audiencia para su resolución para seguir presentando pruebas porque justamente pues ya habías tenido el derecho para poder hacerlo. El artículo 168, la ausencia del voto particular, que les decía que si hay algún voto particular pues no se va a impedir la publicación de la sentencia. Y el tema del 111, importante, ampliación a la demanda. Se adiciona la no procedencia de la ampliación a la demanda fuera de los casos previstos en el citado artículo, en el 111, evitando la presentación de ampliaciones que no cumplan con los requisitos de procedencia para agilizar la substanciación, por lo que procederá cuando el acto eh, reclamado no haya sido del conocimiento con anterioridad a la presentación a la demanda. Es decir, si yo presento una ampliación a la demanda, pero yo ya conocía el acto antes de presentarla, no va a proceder. ¿Por qué? Porque ya lo conocía. Eso realmente, lo que les decía, ya estaba citado, por así decirlo, en otras normas que de igual manera regulan este tipo de medios de defensa, ¿no? El juicio de nulidad, por ejemplo. Pero bueno, lo traen a colación en esa parte en la ley de amparo. También hubo modificación al artículo 192 con respecto al cumplimiento de las sentencias. Ya también les había explicado un poquito esa parte y quedó en la parte de que antes de que el juez, previo a requerir o a vincular a las autoridades responsables al cumplimiento de una sentencia, pues debe analizar el marco normativo de esas autoridades para verificar las facultades que tienen y además manifestar si se puede imponer o no alguna multa, si existe alguna imposibilidad jurídica o material para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Entonces sí se van a involucrar un poco más en esta parte del cumplimiento de las sentencias, porque muchas veces, y lo hemos dicho abiertamente, la sentencia se ve muy bonita, ganada en papel y demás, pero lo que importa realmente es el cumplimiento, o sea, es cómo llegamos a que realmente pues se me reconozcan esos derechos o en su caso cese esa molestia que me causaron. Entonces, pues sí es importante que pongan mayor atención en esta parte del 192. La verdad sí creo que lo considero adecuado porque les decía, muchas autoridades dicen, no, yo no soy competente, no, yo no lo puedo hacer, pero bien que emitieron el acto, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esa parte. Y luego tenemos la armonización del Código Fiscal, que como ya les decía, básicamente, pues lo que se está peleando es que no se otorgue la suspensión en contra de este tipo de actos que deriven de créditos fiscales que ya fueron considerados como firmes o que ya se encuentran firmes, así como de suspensión de solicitud, perdón, de prescripción sobre créditos fiscales que de igual manera ya hayan sido materia, que ya hayan quedado firmes. Y lo que está buscando aquí el decreto, porque ya como tal está colocado en ley, la modificación al artículo 124 en contra de la procedencia de el recurso de revocación. Y ya el 124 te establece. Esto, la verdad es que no lo he visto, que lo platiquen y sí es importante considerar, porque en el Código Fiscal se modificaron tres fracciones del 124 y ya dice, es improcedente el recurso cuando se haga valer contratos administrativos que el contribuyente manifieste desconocer. Eso no estaba. O sea, si ahorita tú manifiestas que desconoces un acto y promueves juicio de recurso de revocación, no va a proceder. Que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas ya y quedado firmes, que eso es lo que ya vimos. Y la otra, el otro supuesto es que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnados y quedado firmes por autoridad competente. O sea, nos están agregando esas tres fracciones, la que más me parece, no importancia, porque las tres son de importancia, sin embargo, creo que, de la que menos se ha hablado es esta parte, de la fracción 10 del 124. Actos que el contribuyente manifieste desconocer. Eso es importante para la procedencia de sus recursos. Asimismo, en aras de homologar pues este paquete con respecto a este tema de suspensión y demás, y de evitar que pues al final del día no se pague al SAT, se encuentra también la modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, eh, modificando la fracción primera del artículo tercero de esta ley, ¿no? Y pues básicamente dice que
procederá el juicio contra las resoluciones dictadas por autoridades fiscales y organismos fiscales en que determine la existencia de una obligación fiscal que se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Ojo, aquí viene la reforma, con excepción de las que se exija el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y hayan quedado como firmes por resolución de autoridad competente o de autos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos. Y así ya queda homologada la ley de amparo, el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contemplando así que afecta a los medios de defensa de juicio de nulidad, recurso de revocación y juicio de amparo. Y bueno, tenemos estos decretos, estos artículos transitorios que vienen al final del decreto y pues básicamente el decreto entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación, o sea, en vigor al día de hoy ya se encuentra. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto y el tercero. Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos por las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de esos procedimientos. Hasta aquí todo bien. Pero por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Corte, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras. Y aquí, desde mi experiencia, yo sí les quiero compartir. Básicamente lo que dice este transitorio tercero es como si el procedimiento fuera campechano, a grosso modo. Las actuaciones que ya fueron presentadas antes de la reforma, pues continúan y bueno, se rigieron con lo que establece la norma en su momento, ¿no? Pero las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor regirá o se van a regir por las disposiciones del decreto. Y entonces voy a tener una ley que me aplicó al principio que presenté la demanda, por ejemplo, y supongamos que en la etapa de ampliación se determinó o se publicó este decreto, que yo tengo un amparo vigente e inició este decreto, ¿no? Se publicó el decreto, entró en vigor. Esa primera etapa de presentación a la demanda la inicié con las disposiciones que regulaba la ley de amparo en aquel momento. Vino la reforma y posterior me toca, o bueno, tengo derecho o quiero hacer uso del derecho de ampliación a la demanda. Y entonces las formalidades de esa ampliación a la demanda con la reforma que hubo al 111, pues ya me van a aplicar actualmente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, por lo que dice el transitorio, las etapas procesales pasadas, pues ya se regieron con esa ley. Y entonces lo que viene de ahora en adelante, ahora es con la nueva norma. Yo he visto, particularmente o desde mi experiencia, reformas a normas procesales en las cuales se te establece, o sea, si tú ya habías iniciado un procedimiento con anterioridad a la reforma, se va a seguir con esa norma hasta que se concluya. Y obviamente los nuevos procedimientos pues ya se tienen que acatar a estas normas. Entonces aquí sí hay pues una mezcla de estos dos procedimientos, ¿no? Que si bien es cierto, como les comentaba, digo, lo más relevante es el tema de suspensión en temas de lavado de dinero y demás, el bloqueo de cuentas, este tema de créditos fiscales, procesalmente hablando, pues le está pegando, le está buscando esta digitalización. A lo mejor no tendríamos tanto conflicto, pero pues sí habría que valorar, por ejemplo, en este ejemplo que les pongo con respecto a la ampliación a la demanda, eh, pues si nos afecta o no al caso en concreto. La verdad es que los asuntos que estén en medio, pues yo creo que sí se van a ver un poco afectados en esa parte, ¿no? Tenemos que poner especial atención en ellos. Ahora, bueno, hasta aquí viene toda esta parte del decreto, cómo quedó el decreto y demás. Y ahora nada más les quiero mostrar un ejemplo de un juicio de amparo indirecto para que pues se lleven un poquito esa parte y pues vean un poco más materializado lo que acabamos de ver el día de hoy en el presente seminario. Entonces, porque pues se ve bonito en lo que dice la norma, en lo que les expliqué, pero cómo se ve en la parte pues ya técnica, ¿no? Pues obviamente tenemos que desarrollar una demanda de amparo
todo comienza con esa demanda. En este caso es un escrito de amparo indirecto. ¿Por qué? Por un bloqueo de cuentas, ¿no? Entonces, comenzamos, se tiene que colocar dentro de los requisitos de la ley de amparo, pues quién es el quejoso, mi asunto, la autoridad a quien va dirigido, ya les dije, el amparo indirecto va dirigido a un juez de distrito, y pues toda la primera parte es la representación legal. Supongamos, y en el caso particular de aquí es una persona moral, ok, pues cumplo con todos los requisitos que me establece la ley de amparo y estoy acreditando personalidad, pido que me autoricen, ya les había dicho, esta parte del portal en línea ya estaba, entonces, bueno, aquí normalmente solicitamos que nos autoricen y coloquialmente, pues señalamos el fundamento legal a través del cual estamos presentando la ley de amparo, la demanda de amparo, y en este caso, pues es el 107. Cumplimos con todos los requisitos que nos establece la norma, como nombre del quejoso, el domicilio del quejoso, las autoridades responsables, que en el caso particular les dejé aquí estas tres, que pues básicamente es el SAT, en el caso de la cuenta bancaria. Nos pide también la ley o actos de autoridad que se reclama. ¿Qué le estás pidiendo a cada autoridad que estás considerando como responsable, ¿no? En ese caso en particular, pues se reclama la omisión de notificación de cualquier acto administrativo por el cual se inmovilizó la cuenta bancaria, ¿no? En el caso en particular. Em, Tenemos punto importante, los preceptos constitucionales. Desde luego yo les estoy diciendo los requisitos para este borrador, pero ustedes pueden hacer uso en su demanda de todos estos requisitos y de hecho lo tienen que colocar porque si no los pueden prevenir, los van a prevenir antes de la admisión a la demanda. Entonces, los preceptos constitucionales y van a colocar cuáles son los artículos que les están violando. ¿Dónde lo vimos? Ya lo vimos, parte dogmática de la Constitución. Ujú. Entonces ya vimos, nadie puede ser molestado en su persona, familia. Y artículo quinto, artículo 14, artículo 16 de la Constitución, artículo 17 de la Constitución, artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de San José y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y aquí, como les decía, podemos alegar la violación a artículos de la Constitución o tratados internacionales, de los cuales México sea parte. ¿Va? Los colocamos. Luego colocamos los hechos, que en este caso en particular, digo, se los resumo para que no entremos tanto en detalle. La moral, en este caso, estaba en un procedimiento de juicio de nulidad, presentó su garantía, porque como les digo, cuando son actos de ejecución que conlleven dinero, el SAT te dice, sí, promueve el medio de defensa que tú quieras, pero a mí garantízame que si pierdes, me vas a pagar. Entonces te pide algún tipo de garantía para que pues no quede eh, pues así a la deriva, ¿no? Entonces dejamos esta parte aquí y en el caso particular nunca le notificaron a esta empresa ningún acto de molestia. O sea, nunca llegaron a decirle, oye, creo que aquí hay algún tema. Esta persona continuaba con su juicio de nulidad, continuó con su procedimiento de garantía, ingresó la solicitud de garantía, pero pues no había respuesta por parte del SAT. Entonces, no obstante ello, un día bloquean la cuenta. ¿Por qué? Porque el SAT no había dado conclusión al trámite de resolución de garantía del interés fiscal y a lo que procedió, en este caso, el SAT fue a ejecutar el crédito fiscal. El hecho de que estés impugnando un recurso perdón, un acto de molestia, alguna multa, sanción, lo que sea, am, no significa que propiamente te van a dar la razón en ese sentido, ¿no? Y que te van a dar la suspensión, que es mucho más importante. Significa que estás peleándolo, pero no significa que vayas a ganar y que porque solo lo estés peleando ya van a decir, ah, sí, ya te van a dejar de molestar. No, más cuando son actos de cobro. Entonces, por eso es muy importante que consideren el tema de la suspensión. Sí, presento mi demanda, pero pido la suspensión para que no me estén molestando. En este caso, la empresa, aún pidiendo suspensión por una omisión del SAT, bloquean la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la norma te pide que detalles los hechos y bueno, llegamos a los conceptos de violación, que los conceptos de violación, a grosso modo, pues son los agravios, son los argumentos que hacemos valer para acreditar ante la autoridad que nos está causando algún perjuicio. Y en este caso en particular, ya les comenté, violación al artículo 14, al artículo 16, por diversos motivos, ¿no?
Y en este caso, pues porque se dejó de aplicar, hay violación al debido proceso porque se dejó de aplicar el artículo 38, el 134, 135, 136, 137 y 145 del Código Fiscal de la Federación. Hay violación al debido proceso. Ujú. Así ustedes colocan sus conceptos de impugnación, lo que consideren que les haya afectado y sumamente importante, capítulo de suspensión, que bueno, ya vieron ahorita que se modificó en materia de recursos con operaciones de procedencia ilícita, que ya vimos que no va a proceder la suspensión provisional, no la van a poder pedir, pero si quieren pedir la suspensión definitiva, van a tener que acreditar que esos recursos son lícitos. ¿Dónde? Aquí, en el capítulo de suspensión. Ujú. Y posterior a ello, ya hacen su capítulo y luego viene el ofrecimiento de pruebas. Van a tener que colocar todas las pruebas con las cuales ustedes consideran que la autoridad pues les violó algún acto, ¿no? Vienen sus petitorios y bueno, pues al final que firmen, ¿no? Muy importante que si van a ingresar en físicamente, como les dije, el juicio en línea es opcional, pero si ustedes pretenden ingresar físicamente, pues debidamente tiene que ir firmada autógrafamente, ¿no? Y pues básicamente este es el borrador de la ley de amparo, conforme a la ley de amparo, perdón. Y pues ya, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Perfecto. Ok, bueno, pues hasta aquí terminamos este seminario. Si tienen alguna duda, quedamos a la orden de nuestras redes sociales también. Y las personas de GIA, no se me retiren porque voy a tomar asistencia, por favor. Muy bien. Bueno, pues si ya no tienen ninguna duda, pues entonces damos por concluido este seminario. Muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente viernes.